Capítulo 1. Los Evangelios sinópticos. Introducción. Los tres primeros evangelios fueron etiquetados por vez primera como evangelios sinópticos por un letrado bíblico alemán, llamado J.J. Griesbach, a finales del siglo XVIII. El adjetivo sinóptico procede del griego, sinopsis, que significa ver a la vez, y Griesbach escogió la palabra por el alto grado de similitud entre Mateo, Marcos y Lucas en sus presentaciones del ministerio de Jesús. Estas similitudes en la estructura, el contenido y el tono, son evidentes incluso para el lector no especializado. Y no sirven para unir los tres primeros evangelios, sino que también sirven para separarlos del Evangelio de Juan. Mateo, Marcos y Lucas estructuran el ministerio de Jesús en relación con una secuencia geográfica general, el ministerio en Galilea, retirada hacia el norte, con la confesión de Pedro como clímax y punto de transición, el ministerio en Judea y Perea ya de camino hacia Jerusalén, menos claro en Lucas, y el ministerio final en Jerusalén. Esta secuencia casi no se encuentra en Juan, ya que éste se centra en el ministerio de Jesús en Jerusalén durante sus visitas periódicas a la ciudad. En cuanto al contenido, los tres primeros evangelistas narran muchos de los mismos eventos, centrándose en las curaciones de Jesús, los exorcismos y la enseñanza por parábolas. Juan, si bien narra algunas importantes curaciones, no contiene exorcismos ni parábolas, al menos del tipo de las que encontramos en Mateo, Marcos y Lucas. Además, muchos de los eventos característicos de los tres primeros evangelios, como la encomendación de los 12, la transfiguración, el discurso escatológico y la narrativa de la última cena no se encuentran en Juan. Presentando a un Jesús constantemente en movimiento, y presentando también acciones yuxtapuestas, especialmente los milagros, a una enseñanza, normalmente, breve, los tres primeros evangelios transmiten un tono de actividad intensa y rápida. Esto contrasta mucho con el tono más meditativo de Juan, quien narra muchos menos eventos que los evangelistas sinópticos y quien prefiere presentar a Jesús dando largos discursos, en lugar de parábolas breves o sentencias sucintas. Durante los 2 últimos siglos, los eruditos han escudriñado los evangelios sinópticos desde ángulos distintos y obtenido muchos resultados distintos. Esto es algo inevitable, dada la vital importancia de estos libros para la fe y la vida cristiana. Estos relatos narran la vida de aquel que Dios escogió para darse a conocer a los seres humanos. Describen los acontecimientos de los cuales dependen el significado de la historia y el destino de cada individuo, la muerte y la resurrección de Jesús, el Mesías. Los temas característicos de cada libro, los trataremos en particular en los capítulos dedicados a cada uno de ellos. Aquí abordaremos los temas importantes que aparecen en los tres relatos. Examinaremos 3 cuestiones en concreto: cómo se formaron los evangelios sinópticos, cómo deberíamos entender los evangelios en términos literarios, qué nos dicen los evangelios acerca de Jesús, la evolución de los evangelios sinópticos, cómo se escribieron los evangelios sinópticos. Una respuesta sencilla, y en cierto modo adecuada, sería identificar a las personas que, bajo la inspiración del Espíritu de Dios, escribieron estos libros, y también detectar las circunstancias en que fueron escritos. Tocaremos estos temas en las introducciones de los capítulos dedicados a cada uno de los 4 evangelios. Pero, aunque identifiquemos a los autores de los evangelios sinópticos, todavía nos quedan preguntas por responder. ¿De dónde sacaron los autores el material acerca de Jesús que usaron para escribir los evangelios? ¿Por qué los 3 relatos son tan similares en algún momento y tan distintos en otros? ¿Qué papel jugaban los propios evangelistas? Se limitaron a poner por escrito la tradición. Son autores con un punto de vista propio. Y, para plantear la gran cuestión que se esconde tras estas otras, ¿por qué 4 evangelios? Estas y otras preguntas similares han ocupado el pensamiento de los cristianos desde los orígenes de la Iglesia. Un cristiano del siglo II, Tatiano, combinó los 4 evangelios en su Diatesarón. San Agustín escribió un tratado titulado La armonía de los evangelios. Pero los eruditos empezaron a tomarse más en serio estas cuestiones a partir de la aparición de la crítica bíblica moderna a finales del siglo XVIII. Aunque algunas de las cuestiones que se trataban en esa época las podemos descartar por su falta de trascendencia, y lo mismo con las respuestas que se daban, muchas de ellas nada acertadas, no podemos ignorar el tema de los orígenes de los evangelios sinópticos y su relación entre ellos.
El número y naturaleza de los evangelios nos invitan a reflexionar sobre estas cuestiones históricas y literarias. Además, uno de los evangelistas se refiere al proceso por el que ha obtenido el material con el que cuenta. Por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribirte ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Lucas 1, 1-4. En esta introducción a sus 2 volúmenes de la historia de los orígenes cristianos, Lucas reconoce haber desarrollado su trabajo en 3 etapas: los testigos oculares y ministros de la palabra que transmitieron la verdad de Jesús, aquellos muchos que ya habían compilado relatos de la vida de Jesús y la iglesia primitiva, y Lucas mismo, quien, después de haberlo investigado todo con diligencia, ahora compone su propio relato ordenado. La investigación a la que Lucas hace referencia parece estar bastante ordenada. Primero vemos el estadio más temprano de la transmisión, durante el cual los testigos oculares y otras personas han pasado la tradición acerca de Jesús, mayormente de forma oral. Luego, encontramos la etapa en la que las fuentes escritas empiezan a crecer y a adquirir importancia, y finalmente, llegamos a la etapa de la autoría final. Los evangelios como obras literarias. Hemos hecho un esbozo sobre el proceso de composición de los evangelios. Ahora centraremos nuestra atención en esos productos finales, considerados en sí mismos obras literarias. 2 son los temas que requieren especial consideración: la cuestión del género de los evangelios, y la nueva crítica literaria, New Literary Criticism. El género de los evangelios. En todo el Nuevo Testamento, no encontramos un solo lugar en el que a los 4 relatos sobre el ministerio de Jesús se les denomine con la palabra evangelio, evangelion. Sobre Marcos 1, 1, ver la introducción al Evangelio de Marcos. El término evangelio y el verbo de la misma familia de palabras predicar el evangelio, evangelizomai, se usan en el Nuevo Testamento para referirse al mensaje sobre la obra redentora de Dios en su Hijo. Por ejemplo, en Marcos 1, 14-15, Pablo los usa con mucha frecuencia, Rouna y 16, 1 Co 15, 1, Ga 1, 6-7. Probablemente, en algún momento del siglo I o a principios del siglo II, la Iglesia puso título a los relatos aceptados sobre el ministerio de Jesús. Fue entonces cuando el término evangelio se usó por primera vez para hacer referencia a una obra literaria. La forma de estos títulos preserva el énfasis de la singularidad de cada evangelio. No tenemos el evangelio, por Marcos, sino el evangelio según, la versión de, Marcos, y lo mismo ocurre con el de Mateo, el de Lucas y el de Juan. Justino, a mediados del siglo II, es el primer autor que usa el término evangelio para referirse a los relatos canónicos sobre el ministerio de Jesús, Apol 1.66, Dial 10.2. Quizá, lo que llevó a los cristianos a usar la palabra evangelio como designación literaria fue el amplio uso que Marcos hace de ese término en su evangelio, por ejemplo, 1, 1, 14. Ningún libro anterior a nuestros evangelios ha recibido esta calificación. ¿Qué implicaciones tiene esto ahora que estamos hablando del género literario de los evangelios? Estamos ante una cuestión de mucha importancia para el lector de los evangelios porque hacer de ellos una interpretación adecuada depende en cierta medida de haber tomado una decisión adecuada sobre el género al que pertenecen. La proposición la rosa roja significa algo diferente según aparezca en un tratado de botánica o en un poema como por ejemplo el de Robert Burns, mi amor es como una rosa roja, roja. Igualmente, el episodio en el que Jesús camina sobre el agua significará una cosa para el lector que entiende que los evangelios son históricamente fiables, y otra bien diferente para el que está convencido de que está ante una leyenda. El estudio moderno del género de los evangelios empezó con la decisión de K.L. Smith de clasificarlos como literatura popular, Klein Literatur, en lugar de reconocerlos como obras literarias, Hoch Literatur. Como literatura popular, lo normal era pensar que habían seguido las reglas de transmisión típicas de ese tipo de literatura, punto importante para Smith, que fue uno de los pioneros de la crítica formal. Esta clasificación también significó que el acercamiento a los evangelios debía ser distinto al acercamiento a las biografías más literarias del antiguo mundo grecorromano. Desde una perspectiva un tanto diferente, C.H. Dad explicó los evangelios, y especialmente Marcos, como un reflejo exacto de la predicación cristiana temprana,
querigma, sobre Cristo. Como expansiones de este querigma, los evangelios eran considerados más bien como la última etapa de una tradición oral continua, que como creaciones literarias conscientes. Estos acercamientos a los evangelios desembocaron en la conclusión de que no encajaban en ningún género literario antiguo, y que eran únicos. Sin suscribir necesariamente la visión sobre el origen de los evangelios de Smith o de Daddy, muchos estudiosos contemporáneos, quizá la mayoría de ellos, creen que los evangelios no encajan en ninguna categoría literaria establecida. Pero otros están convencidos de que, aunque tienen rasgos únicos, los evangelios comparten suficientes características con otras obras del mundo antiguo, y que por eso podrían incluirse en el género al que pertenecen estas otras obras. Las propuestas sobre el género han sido varias, desde la aretología griega, relatos sobre los hechos milagrosos realizados por un héroe o dios, hasta el Midrash judío. Pero la sugerencia más popular, y la más sencilla de defender, es que los evangelios son biografías. Es cierto que son bastante diferentes a las biografías modernas, no recogen el desarrollo de su infancia y educación, no hablan de su carácter y motivaciones, ni tampoco presentan una precisión cronológica. Pero las biografías del antiguo mundo grecorromano no siempre presentaban estas características. De hecho, en la antigüedad, el género biográfico era muy amplio, acogiendo obras muy diversas. Según algunos, el hecho de que acogiera los evangelios sinópticos es prueba de que se trataba de un género muy amplio. Nuestra decisión sobre cómo clasificar los evangelios dependerá considerablemente de la flexibilidad que le otorguemos al concepto de género. La mayoría de los críticos literarios modernos, Modern Literary Critics, afirma que el género no impone una serie rígida de requisitos, sino que crea la suposición de que se dará una serie flexible de expectativas. Además, argumentan que en realidad la idea de libro único no existe. Para que los lectores lo puedan entender, un libro siempre estará elaborado según ciertas convenciones genéricas. Por tanto, quizá deberíamos ubicar los evangelios dentro de la categoría de las biografías grecorromanas. Incluso el Evangelio de Lucas, que podría clasificarse como historiografía por sus vínculos con el libro de los Hechos de los Apóstoles, puede encajar dentro de los límites de la biografía antigua. Pero al mismo tiempo deberíamos reconocer las características únicas y genuinas de los evangelios. A diferencia de la mayoría de las biografías antiguas, los evangelios son anónimos, no tienen las pretensiones literarias características de la mayoría de biografías, y, sobre todo, combinan enseñanza y acción en una obra orientada a la predicación que no tiene precedente alguno. Este último punto es especialmente importante dada la tendencia que hay entre algunos académicos de usar el término evangelio para referirse a documentos como Q, el Evangelio de Tomás, y el Evangelio de verdad. Como Philip Jenkins ha dicho, esta tendencia se debe más a la moda ideológica contemporánea que al resultado de un estudio serio y concienzudo. Sea como sea, estos documentos no presentan la combinación de narrativa y querigma que parece ser intrínseca al género de los evangelios canónicos. Crítica literaria. Descripción. Vamos a usar la expresión crítica literaria como designación general para referirnos a los acercamientos contemporáneos a los evangelios que realizan un estudio serio sobre la forma en la que los evangelios funcionan como obras literarias. Este tipo de estudio sobre los evangelios ha llamado la atención tanto de académicos como de personas no especializadas, y por eso ambos se han dedicado a él durante siglos. Pero lo que caracteriza a la crítica literaria moderna es el abandono consciente de la preocupación por la historia previa de los evangelios que dominó el estudio de los evangelios en los años 1801-1970, y la decisión de concentrarse en el texto tal y como es. Se dice que las investigaciones de la prehistoria de los evangelios sinópticos como las realizadas por la crítica formal y la crítica de fuentes, han resultado en un crítico distanciamiento del texto que ha convertido los escritos bíblicos en piezas de museo sin relevancia contemporánea. La crítica de la redacción también recibe críticas, porque está construida sobre el análisis de las tradiciones y su preocupación básica consiste en extraer la teología de la narrativa. Por tanto, hoy muchos de los académicos que estudian los evangelios ya no se preocupan por la cuestión de las fuentes o las formas, ni siquiera por la cuestión del autor o del contexto. Simplemente quieren descubrir el funcionamiento de cada uno de los evangelios como textos literarios autónomos. Aplicando métodos del amplio mundo de los estudios literarios, estos académicos analizan los relatos de los evangelios para ver el desarrollo del argumento y de los personajes. El verdadero significado de la narrativa normalmente se esconde detrás de las palabras del texto,
en las estructuras profundas que la narrativa revela. El nombre que se le da a la metodología cuyo objetivo es descubrir y clasificar estos componentes básicos del pensamiento y de la expresión humana es estructuralismo. Y, con frecuencia, añaden otros métodos como el deconstruccionismo, la crítica de la retórica, el análisis del discurso, la crítica de la ciencia social y la crítica de la ideología. Debemos aclarar que los diferentes acercamientos dentro de este movimiento tan amplio varían mucho. Como sugerimos más arriba, muchos críticos literarios trabajan basándose en un pensamiento radicalmente postmoderno, cuestionando nuestra habilidad para descubrir el significado original del texto y, aun si pudiéramos, cuestionando la utilidad de haberlo descubierto. Para este tipo de críticos, el texto tiene vida propia. El significado que esconde no está ligado a su origen histórico, ni a una comunidad concreta, ni a un autor concreto, sino al efecto que tiene sobre el intérprete moderno. Por tanto, para muchos críticos literarios, no podemos hablar de un significado correcto o incorrecto de un texto de los Evangelios, o de un Evangelio entero, sino solo del significado que tiene para mí, o del significado que tiene para ti. El significado no recae en la intención del autor, sino en el encuentro entre el lector y el texto. Los críticos literarios que estudian los Evangelios de este modo reflejan el cambio que ha habido en la teoría de la interpretación en la que se ha pasado de una hermenéutica basada en el autor a una hermenéutica basada en el lector. Pero no todos los críticos literarios han anulado de forma completa la importancia de la historia y del autor. Muchos usan métodos literarios modernos como herramientas básicas para descubrir el significado que había en la mente de los autores de los Evangelios. Comparten con los críticos literarios más radicales la convicción de que la crítica de la tradición no sirve de mucho para llegar a entender el significado de un texto. Pero ven las diversas formas de crítica literaria como herramientas que abren el camino para llegar al significado que los evangelistas quisieron dar a los textos que escribieron. Evaluación. La crítica literaria está basada en una preocupación válida y lógica. El estudio de los evangelios se ha centrado en demasiadas ocasiones en la historia de la tradición que hay detrás de los evangelios, hasta el punto de que muchos han llegado a perder de vista los propios evangelios. Por eso, damos la bienvenida a la nueva tendencia a centrarse en el texto, y la entendemos como una tendencia correctiva. Los críticos literarios también han dado importancia a la relación que las diferentes partes de los evangelios tienen con la unidad literaria más extensa. Y los exegetas pueden beneficiarse de las taxonomías de las estructuras narrativas que los críticos literarios usan en sus interpretaciones. No obstante, también tenemos que mencionar algunos problemas serios en cuanto a la forma en la que los críticos literarios desarrollan su disciplina. En primer lugar, muchos críticos literarios no solo rechazan el análisis histórico excesivo, sino que también adoptan una actitud negativa hacia la propia historia. Parece ser que la crítica literaria ha querido convertir el problema de la incertidumbre y el escepticismo histórico en una virtud. Reconocen que la información fiable que tenemos sobre Jesús es poca, pero al insistir en que la verdad de los evangelios se encuentra en el mundo narrativo de dichos textos, el crítico literario tiende a ignorar el problema. No obstante, ignorarlo no es tan sencillo porque se puede demostrar que los evangelistas hacen referencia a acontecimientos que se dieron en el mundo real. Como la crítica literaria no ha sabido responder ante esta cuestión, nunca podrá servir para llevarnos al corazón de los evangelios. En segundo lugar, acercarse al texto ignorando al autor, aproximación que muchos críticos literarios enseñan, significa que la interpretación correcta del significado de un texto no existe. Hablar del significado correcto de un texto es una falacia. Los evangelistas eran personas concretas que escribieron en medio de unas circunstancias concretas y se dirigieron a unos receptores concretos. El marco interpretativo no debe estar determinado por el lector, sino por ese contexto histórico. En tercer lugar, la tendencia general a extraer categorías interpretativas de la literatura moderna, como por ejemplo la novela, es un procedimiento muy cuestionable. Sin entrar a juzgar la validez de las teorías modernas de interpretación de la novela, y tendríamos razón si nos mostráramos escépticos, no tiene mucho sentido comparar los evangelios con la novela moderna. En cuarto lugar, también hemos de cuestionar el estructuralismo que tanto se usa en la crítica literaria. El cuestionamiento tiene que ver tanto con la existencia de esas supuestas estructuras profundas como con el supuesto hecho de que esas estructuras tienen algún tipo de utilidad para la interpretación. Estamos atribuyéndoles a aquellos escritores las estructuras de la escritura y el pensamiento moderno. ¿Por qué toda la escritura debería encajar en ese tipo de estructuras?
Está claro que no estamos cuestionando todas las formas de estructuralismo, pero estas preguntas nos deberían advertir sobre algunas de las líneas más populares del movimiento. De nuevo, queremos hacer hincapié en que estas críticas están dirigidas solamente a algunos tipos de crítica literaria. Como ya dijimos más arriba, muchos estudiosos realizan su estudio literario de los evangelios en combinación con un estudio histórico y filosófico concienzudo y con el objetivo de llegar a una mejor comprensión del significado original de dichos textos. Esa unión de exégesis tradicional y crítica literaria promete, y parece que es un paso más para discernir la narrativa a través de la cual Dios nos ha hecho llegar sus buenas nuevas. Jesús y los evangelios sinópticos. Las dos preguntas que hemos examinado: ¿cómo se formaron los evangelios? Cómo entenderlos como obras literarias, tienen importancia por sí solas, pero su importancia aumenta considerablemente cuando entendemos las ramificaciones que tiene para la cuestión histórica. Los evangelios nos explican mucho sobre la Iglesia primitiva y muy poco sobre Jesús, Bultmann. Nos informan en especial sobre las diferentes formas del cristianismo temprano, en el que Jesús no era más que una figura incierta en fase de gestación. Algunos críticos de la redacción nos introducen en un mundo narrativo en el que Jesús no es más que el protagonista de una historia. Algunos críticos literarios. ¿Qué nos dicen los evangelios sobre Jesús? Esta es una pregunta fundamental para el estudio del Nuevo Testamento, y aquí solo vamos a contestarla de forma breve apuntando a los acercamientos principales y presentando también de forma breve nuestra posición. La cuestión del Jesús histórico. Pocas dudas había entre los cristianos antes del siglo XVIII de que los evangelios fueran documentos históricos fiables sobre la vida de Jesús. El problema que entonces se debatía era, en todo caso, el de la armonización, explicar de qué forma se podían combinar los 4 evangelios para obtener un relato legible y coherente sobre la vida de Jesús. Los intentos de armonización se remontan a los tiempos de la Iglesia temprana, por ejemplo, Tatiano en el siglo II, y hoy en día aún se siguen haciendo. Pero con el ataque de la Ilustración, en el siglo XVIII se perdió esa confianza generalizada en la exactitud histórica del retrato que los evangelios hacen de Jesús. La nueva historiografía, mucho más crítica, no estaba tan dispuesta a aceptar de forma literal todo lo que apareciera en los documentos antiguos. Esta actitud se notó especialmente en cuanto al tema de los milagros, ya que estos no encajan con la perspectiva deísta de un universo mecánico y fiable. Uno de los primeros ataques a la historicidad de los evangelios fue el de Samuel Reimarus. Su publicación Fragmentos, que salió a la luz de forma póstuma en 1774-78 de la mano de Lessing, hizo que surgieran muchas dudas sobre los evangelios. Entre otras cosas, Reimarus sugirió que la resurrección nunca tuvo lugar, sino que el cuerpo no estaba en el sepulcro porque los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús. El ataque de Reimarus dio comienzo a lo que se ha llamado la primera búsqueda del Jesús histórico. Los estudiosos del siglo XIX que iniciaron esta búsqueda normalmente compartían el escepticismo de Reimarus sobre el elemento milagroso que aparecía en los evangelios. H.E.G. Paulas, por ejemplo, explicó la resurrección diciendo que Jesús había quedado en coma y luego había vuelto en sí, y también el episodio en el que Jesús caminó sobre el mar, diciendo que en realidad había caminado por un banco de arena. Pero la obra revolucionaria de D.F. Strauss La vida de Jesús, 1835-36, rompió con este acercamiento racionalista. Strauss, aunque tenía la misma opinión sobre la historicidad de los evangelios que sus predecesores racionalistas, insistió en que estos enseñaban verdad, pero una verdad de naturaleza religiosa y filosófica. La mayor parte del material que aparecía en los evangelios eran mitos, historias con valor religioso, que eran un testimonio importante del espíritu absoluto, un concepto extraído de la filosofía de Hegel, entonces muy popular. La reacción en contra de Strauss y otros escépticos extremos tomó muchas formas. Una de ellas es la conocida como hipótesis marcana, que explicaba que el Evangelio de Marcos era muy poco teológico, lo que le convertía en un documento fiable sobre el Jesús histórico. Este punto de vista derivó en un sinfín de retratos de Jesús, esbozados desde una perspectiva liberal, en los que había que ir separando las capas dogmáticas y teológicas de una helenizada iglesia primitiva, Pablo, en particular, para poder llegar al verdadero Jesús, el humilde maestro de Nazaret. Hubo 3 obras de mucha influencia que pusieron punto y final a la primera búsqueda. La más famosa es la búsqueda del Jesús histórico de Albert Schweitzer, que recoge diferentes vidas de Jesús desde Reimarus a la publicación de su libro, 1906.
Schweitzer mostró que los diferentes retratos del Jesús histórico eran un reflejo de las lentes culturales y filosóficas con las que cada autor observaba la historia. Construyendo sobre la obra de Johannes Weiss, Schweitzer llegó a la conclusión de que la escatología era la clave para entender a Jesús. Jesús proclamaba el inminente final de las cosas y la subsiguiente entrada al reino de Dios, y murió frustrado al ver que ese final no había llegado. Dos obras anteriores cuestionaban la existencia de un Jesús no teológico y no tendencioso, el así llamado Jesús de la historia y el Cristo bíblico histórico de Martin Keller, y el secreto mesiánico en Marcos de William Gurede. Por tanto, tal como dice Ellis, la búsqueda empezó con la teoría de que la historia podía extraerse de los evangelios como se extrae un grano de su cáscara, pero acabó reconociendo que el proceso se asemejaba a pelar una cebolla encontrándonos en cada capa una combinación entre historia e interpretación. Rudolf Bultmann siguió pelando hasta casi no dejar nada. Su estudio de los evangelios basado en la crítica formal le llevó al convencimiento de que nunca llegaríamos a saber mucho de Jesús porque la Iglesia primitiva había hecho una reinterpretación de los verdaderos acontecimientos. Pero a Bultmann eso no le preocupaba, ya que lo que importa no es lo que podamos descubrir sobre Jesús a través de la historia, sino lo que experimentemos de Jesús en un encuentro personal con él aquí y ahora. Los hechos históricos no pueden probar los artículos de la fe, el reconocimiento de Jesús como aquel en quien la palabra de Dios se encuentra con el hombre de forma decisiva, le pongamos el título que le pongamos, es un puro acto de fe que es independiente de la respuesta a la cuestión histórica. La fe, que es una decisión personal, no puede depender de la tarea de un historiador. Bultmann, usando como guía la filosofía existencial, sigue un programa de desmitologización en el que el lector moderno se introduce en los mitos de los evangelios para encontrar la verdad. La preocupación entre los propios alumnos de Bultmann de que éste había ido demasiado lejos arrancando la fe cristiana de su base histórica derivó en la segunda búsqueda del Jesús histórico. Los estudiosos temían que la falta de interés de Bultmann por la historia llevara a la Iglesia a la deriva y sin herramientas para poder defenderse por sí misma. Ernst Käsemann inició esta nueva búsqueda en 1953, y le siguieron otros teólogos alemanes influyentes. Sin embargo, apenas se avanzó pues lo que según ellos podía considerarse material fiable sobre Jesús era una cantidad muy pequeña. El estudio sobre el Jesús histórico no ha menguado con el paso de los años, y el número y variedad de acercamientos nos impiden hacer una clasificación. Pero mencionaremos dos movimientos que merecen ser tenidos en cuenta. El primero, el Seminario de Jesús, sigue los juicios históricos negativos que caracterizaron a la primera y la segunda búsqueda. Los miembros del Seminario de Jesús, que existe desde el año 1985, se reúnen periódicamente para votar sobre la autenticidad del material de los evangelios. Por ejemplo, solo el 20% de los dichos de Jesús son aceptados como posiblemente auténticos. El seminario, gracias a una hábil campaña divulgada por los medios de comunicación, ha logrado captar la atención mucho más de los que su trabajo merece. Como han apuntado varios estudiosos, el seminario no es representativo de la investigación bíblica seria, y sus conclusiones están basadas en suposiciones sin fundamento. Dos de sus miembros han publicado reconstrucciones de la vida de Jesús, revelando la tendencia general del seminario. Aunque esos dos autores difieren en muchos aspectos importantes, coinciden al presentar un retrato de Jesús, construido principalmente sobre el documento Q y el Evangelio de Tomás, que enfatiza su predicación en contra del sistema e ignora o resta importancia a los milagros, su muerte expiatoria y su resurrección. El segundo movimiento que queremos mencionar ha recibido el título de la tercera búsqueda del Jesús histórico. Los estudiosos que podemos situar bajo esta rúbrica representan un amplio espectro de puntos de vista específicos. Generalmente están caracterizados por un intento serio de situar a Jesús en el judaísmo del primer siglo y por un acercamiento relativamente positivo a la historicidad de los evangelios. Sería imposible clasificar aquí la variedad de interpretaciones sobre la vida de Jesús que hoy existen en el ámbito de la investigación académica, y en cuanto a la historia de dicha investigación, tan solo hemos visto aquí lo más importante y de forma muy resumida. Por ello, la idea que podemos llevarnos de un estudio tan somero podría inducirnos a error, ya que nos hemos centrado en lo nuevo y lo inusual a expensas de los muchos estudios serios y convincentes de las perspectivas más conservadoras. Pero lo que aquí hemos recogido nos permite ver, al menos, que para los historiadores, los evangelios son, cada vez más, una pieza de poca validez histórica. Sin embargo, ese escepticismo no está justificado.
Los evangelistas mismos aseguran que describen acontecimientos históricos que ocurrieron de verdad. Es cierto que son autores apasionados representantes de una interpretación concreta de dichos acontecimientos históricos, y que seleccionan y ordenan los hechos de acuerdo con su interpretación. Pero como ya vimos cuando hablamos de la crítica de la redacción, no hay razón para pensar que alguien es mal historiador porque tenga convicciones claras. Como dijo Martín Engel, los académicos se han equivocado al pensar que aquellos hombres tuvieron que elegir entre predicar o someterse a la exactitud histórica. En realidad la contribución teológica del evangelista está en que éste combina ambas cosas, predica hablando de acontecimientos históricos, escribe historia y al hacerlo, proclama las buenas nuevas que se derivan de dicha historia. Acercarnos a los evangelios con una mente abierta significa escuchar lo que los evangelistas transmiten y argumentan, intentando entrar en su mundo para ver si tiene sentido. Y quizá descubramos que tiene más sentido que las historias que muchos han construido. La posibilidad de un esquema histórico. Aquí no hemos hecho ningún intento de probar una posición concreta en cuanto a la historicidad de los evangelios. Pero sí podemos reconocer que otros han ofrecido, aunque no una posición probada, pues en estas cuestiones, la prueba, en un sentido absoluto, no existe, sí unos fundamentos sólidos para aceptar los evangelios como documentos históricos fiables. ¿Qué tipo de información sobre Jesús podemos esperar encontrar en dichos documentos? ¿Es posible reconstruir una vida de Jesús históricamente coherente? Algunos niegan la validez de cualquier intento de reconstrucción. Brevard Childs, por ejemplo, insiste en que se debería respetar la forma canónica de las 4 narraciones independientes. Dice que el error de las armonizaciones tradicionales es buscar el significado de los evangelios en una construcción histórica que no tiene en cuenta esa forma canónica. Aunque Childs tiene razón cuando insiste en que el significado debe buscarse en cada evangelio por separado en vez de buscarlo en una reconstrucción hipotética, está equivocado cuando niega la importancia de la armonización. Lo cierto es que la verdad de lo que los evangelistas escriben está inevitablemente ligada a la realidad histórica de aquello que narran. El intento de unificar esa realidad histórica, la vida y ministerio de Jesús de Nazaret, es necesario e importante. Pero, es posible. Estos intentos se han encontrado con el obstáculo de que en algunos lugares los evangelios parecen contradecirse en cuanto a datos históricos. Los textos más conflictivos han sido objeto de muchas interpretaciones e intentos de armonización, que van desde las sugerencias más ridículas hasta las propuestas más convincentes. Nuestro acercamiento a esta cuestión dependerá en gran parte de la opinión que tengamos sobre la fiabilidad histórica de los evangelistas en general. Cuanto más convencidos estemos de su fiabilidad como lo estamos los autores de esta introducción, más empeño pondremos en buscar explicaciones satisfactorias. No obstante, hay algunos textos para los que, simplemente, no hay respuestas satisfactorias. En estos casos, lo mejor es, tal como dijo Lutero, no insistir imponiendo a un texto un significado muy poco probable. Estas dificultades no deben ocultar el hecho de que los evangelios sinópticos muestran un alto grado de coherencia en cuanto al curso general del ministerio de Jesús y también en cuanto a los sucesos que ocurrieron durante su ministerio. Algunas de las grandes divergencias no tienen tanto que ver con relatos que se contradicen, sino con relatos que no tienen mucho en común, como, por ejemplo, los relatos sobre la infancia de Jesús de los evangelios de Mateo y Lucas. En esos casos, es relativamente fácil conseguir la coherencia histórica. No obstante, históricamente hablando es imposible conseguir una armonía de la vida de Jesús completamente satisfactoria. El objetivo de los evangelistas no fue ofrecernos todos los datos que necesitaríamos para llevar a cabo una empresa así. Usan muy pocos indicadores cronológicos exactos, y cuando los usan, expresiones generales como después de estas cosas, cuando, y el enseguida de Marcos, normalmente son demasiado generales y al historiador no le son de mucha utilidad. Los evangelistas narran hechos históricos, pero los seleccionan, ordenan y presentan de una forma que aportan muy poca información de la necesaria para unir los diferentes episodios y elaborar una vida detallada de Jesús. La secuencia cronológica, generalmente muy similar en los evangelios sinópticos, a veces varía en cuanto a la ubicación de algunos de los sucesos. En esos casos, no se trata de un error cronológico, sino de una indiferencia en cuanto a la exactitud cronológica. Los evangelistas, y en ocasiones las fuentes que usan, a veces ordenan el material que tienen de forma temática. Así, para nosotros es imposible saber dónde ubicar algunos episodios del ministerio de Jesús.
Un ejemplo lo tenemos en las historias que Marcos narra en 2, 1, 3, 6. Parece ser que Marcos o la fuente que usó agrupó estas historias por su temática similar. Jesús crea controversia entre los líderes judíos. Quizá por eso no aparece en ellas ningún elemento cronológico específico que las relacione. Entonces cuando sanó Jesús al hombre de la mano seca, Marcos 3, 1, 6. Al principio de su ministerio, ya que Marcos lo recoge al principio de su evangelio. O fue más adelante, tal como sugiere el lugar en el que Mateo recoge este episodio, ver Mateo 12, 9, 14. Podemos aventurarnos y ofrecer una opinión, pero no podemos decir que lo sabemos a ciencia cierta. Los evangelistas simplemente no nos han dado la información suficiente. Pero el hecho de que a partir de los evangelios sinópticos no se pueda reconstruir una vida detallada de Jesús no desacredita a los evangelios como documentos históricos fiables. Deberían ser juzgados por la información que sí recogen, y no por la que no recogen. Cronología de los sucesos de los evangelios. La tarea de relacionar los sucesos que se recogen en los evangelios con la historia secular es fácil gracias a las referencias que encontramos a personajes históricos muy conocidos como Herodes el Grande, Mateo 2, Augusto César, Lucas 2, 1, Herodes Antipas, Lucas 23, 6, 12, y Poncio Pilato, Mateo 27. Con estas menciones, podemos ubicar los evangelios en la historia de la Palestina del siglo I y en el contexto más amplio del Imperio Romano. Pero, podemos ser aún más exactos. Algunos sucesos concretos nos pueden ayudar a establecer unos datos cronológicos aún más exactos. El nacimiento de Jesús. Para fechar el nacimiento de Jesús se han utilizado tres datos distintos: la actuación de Herodes el Grande, Mateo 2, el decreto de Augusto César, promulgado cuando Cirenio era gobernador de Siria, Lucas 2, 1, 2, y la aparición de la estrella de Belén, Mateo 2, 1, 12. No hay duda alguna de que el rey de Mateo 2 es Herodes el Grande. Se sabe casi a ciencia cierta que Herodes murió a finales de marzo o principios de abril del año 4 AC. Por tanto, Jesús debió de nacer antes del 4 AC, pero muy probablemente no mucho antes, puesto que Herodes manda matar solo a los niños menores de 2 años, 2 y 16. Augusto gobernó el Imperio Romano desde el año 31 AC hasta el 14 DC. Desafortunadamente, el censo al que Lucas hace referencia no aparece en ninguna fuente secular. Josefo habla de un censo local que tuvo lugar en el año 6 DC. Y algunos creen que Lucas confundió el censo que llevó a José y María a Belén con el censo que él menciona. Y para complicar las cosas, el hecho es que la única referencia a Cirenio que encontramos en fuentes antiguas dicen que gobernó durante un periodo de 2 años que van del 6 al 8 DC. Pero es muy poco probable que Lucas, que fue tan cuidadoso con los detalles históricos y geográficos en el libro de Hechos, cometiera un error tan serio. Podemos conjeturar que Cirenio ya estuvo en el gobierno unos años antes, o que Lucas 2, 2 no debe traducirse: este fue el primer censo que tuvo lugar mientras Cirenio era gobernador de Siria, Tnib, sino este censo tuvo lugar antes del censo realizado cuando Cirenio era gobernador de Siria. En ambos casos, el censo no nos ayuda a fechar el nacimiento de Jesús. Y lo mismo ocurre con la aparición de la estrella. Algunos han creído identificarla con fenómenos astronómicos conocidos, un cometa que pasó en el año 5 AC. O una conjunción de Júpiter, Saturno y Marte en los años 7 a 6 AC. Pero nada de eso puede probarse. Además, a la luz de las palabras de Mateo 2, 9, la estrella que iba delante de los magos, llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cabe la posibilidad de que esa estrella no fuera un fenómeno astronómico natural. Por tanto, después de considerar todos estos datos, podemos calcular que Jesús debió de nacer entre el 6 y el 4 AC. El comienzo del ministerio de Jesús. Según Lucas 3, 1, Jesús empezó su ministerio público en el año 15 del imperio de Tiberio César. Al leer esto, pensamos que aquí tenemos una fecha exacta. Pero no es tan sencillo. Tiberio llegó a ser emperador después de la muerte de Augusto el mes de agosto del año 14 DC. Si esa es la fecha en la que Lucas empezó a contar hasta llegar al año 15, entonces Jesús habría empezado su ministerio entre el año 28 y 29. Pero Tiberio empezó una corregencia con Augusto el año 11 o 12 DC. Si contamos a partir de esa fecha, concluiremos que Jesús inició su ministerio hacia el año 26 o 27. No obstante, aunque no podemos estar absolutamente seguros,
la forma más natural de reconocer el reinado de Tiberio sería la primera, con lo cual lo más probable es que Lucas esté fechando el comienzo del ministerio de Jesús en el año 28 o 29 DC. Con cualquiera de estas fechas, haremos justicia a la aproximación que Lucas hace de que Jesús tenía unos 30 años cuando empezó su ministerio, 3 y 23. La duración del ministerio de Jesús. Los evangelistas sinópticos ofrecen poca información para determinar la duración del ministerio de Jesús. Se ha dicho que los acontecimientos que aparecen en los sinópticos podrían haberse dado en menos de un año, pero supone comprimir demasiado los sucesos. Además, Marcos indica que cuando Jesús alimentó a los 5.000, la hierba estaba verde, 6 y 39, con lo cual debía de ser primavera. Sin embargo, puesto que Jesús fue crucificado en primavera, el Evangelio de Marcos sugiere que el ministerio duró al menos un año. Juan nos ofrece más información. Menciona la Pascua 3 veces en su narración del ministerio de Jesús, cuando Jesús purifica el templo, 2, 3, cuando alimenta a los 5.000, 6, 4, y cuando crucifican a Jesús, 11 y 55. También menciona una fiesta en 5, 1 que podría tratarse de la Pascua, aunque es muy probable que esté haciendo referencia a otra fiesta. Si las 3 Pascuas que Juan menciona corresponden a años diferentes, entonces el Evangelio de Juan sugiere que el ministerio de Jesús duró, al menos, 2 años. La muerte de Jesús. Sobre la base de las dos consideraciones anteriores, la muerte de Jesús debió de ocurrir el año 30 DC. O algo más tarde. Para determinar el año preciso se han utilizado dos tipos de evidencias, astronómicas e históricas. Sabemos que Jesús fue crucificado un viernes, el día de la preparación, Marcos 3 y 42, en el mes judío de Nisán. El inicio del mes se fijaba cuando había luna nueva. Por tanto, si supiéramos la fecha de la crucifixión, podríamos usar los cálculos astronómicos para determinar los años en los que dicha fecha había caído en viernes. Desafortunadamente, la fecha de la muerte de Jesús continúa siendo un tema de debate, aunque las posibilidades principales están entre el 14 y el 15 de Nisán. La duda aparece debido al aparente conflicto entre los datos que aparecen en los evangelios sinópticos y el Evangelio de Juan. Los sinópticos parecen apuntar a que la última cena coincidió con la celebración de la Pascua, ver, por ejemplo, Marcos 2 y 12, por lo que el viernes habría sido el día 15 de Nisán. Pero cuando leemos el cuarto evangelio vemos que Juan apunta a que cuando juzgan a Jesús, 6 y 28, aún no han comido la Pascua, lo que sugiere que el día de la muerte de Jesús fue el 14 de Nisán. Se han realizado numerosos intentos de armonización, de los cuales se infiere pensar que los evangelistas sinópticos y Juan usaron diferentes calendarios, en la Palestina del siglo I había diversos sistemas cronológicos, o pensar que en Juan 6 y 28, el autor no está queriendo decir que aún no habían comido la Pascua, la comida oficial de la celebración. En cualquier caso, nos quedamos sin saber a ciencia cierta la fecha en la que Jesús murió. Puede que el 14 de Nisán del año 30 DC fuera viernes, y casi seguro que así fue en el año 33, puede que el 15 de Nisán del año 30 DC fuera viernes, y quizá también en el año 31. No obstante, puesto que el cálculo del comienzo de Nisán dependía de la observación humana, con posibilidades al error, no podemos dar demasiada importancia a estos resultados. Sin embargo, los dos candidatos más probables son el 14 de Nisán, igual a 3 de abril, del año 33 DC. Y el 14 o 15 de Nisán, igual a 6 o 7 de abril, del año 30 DC. El argumento histórico nos ayuda a descubrir cuál es el momento más probable en el que Pilato, el gobernador romano de Palestina, habría cedido a la presión a la que los líderes judíos le sometieron cuando interrogaron a Jesús. Joune, por ejemplo, ha postulado que el deseo de Pilato de complacer a los líderes judíos es creíble solo después del año 31 DC. Año en el que, en el mes de octubre, fue ejecutado el antisemita Sejano, gobernador del imperio, bajo Tiberio. Si unimos este dato al argumento astronómico, nos queda una sola posibilidad, el año 33 DC. Pero creen que todas esas circunstancias no son necesarias para explicar el comportamiento de Pilato, ya que la administración romana, fuera quien fuera el que estuviera al frente de ella, quería mantener la estabilidad en las provincias, y ya habían llegado noticias de que Pilato tenía dificultades para cumplir con la expectativa de la administración. No obstante, y al margen de este argumento,
Algunos académicos creen que los datos astronómicos apuntan al año 33 DC. Pero el año 33 no es una posibilidad si Jesús fue crucificado el 15 de Nisan, tal como los evangelios parecen sugerir. Además, una cruz afixian en el año 33 DC. No dejaría tiempo suficiente entre la muerte de Jesús y la conversión de Pablo, ver el capítulo 7. Por tanto, los datos que tenemos no nos permiten, por ahora, cerrar esta cuestión con la certeza de haber llegado a una clara conclusión. Pero hemos visto que la fecha preferible es el año 30 DC.